Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos con Don Pío Moa aquí en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos a vueltas con el tema que nos ocupa, a la muerte del general Franco, pero yo sé que esta semana hay varias reflexiones que usted ha ido poniendo en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues sí, efectivamente estamos aquí el tema de fondo, no solo en estos momentos, sino en general en la política española, es el de la guerra civil, su significado y el franquismo y su significado. De lo cual quieren huir, bueno, el Feijóo y compañía, ¿no? Son una gentuza que no tiene nombre, ¿no? Claro, los socialistas y demás lo entienden muy bien. Y ahora en relación con lo de Queipo de Llano, pues un comentarista del blog ha enviado una serie de cuestiones, argumentos jurídicos contra las exhumaciones punitivas neofrente populistas. Dice: son totalmente contrarias a nuestra Constitución las puniciones, o sea, los castigos post-mortem, y totalmente ajenos a su espíritu y la letra, las damnationes memoria, o sea, la damnatio memoria es que se borraba de la memoria un personaje, ¿no? Como pasaba en Roma a veces, ¿no? Segundo, incluso si fuesen constitucionales, requerirían enjuiciamiento previo en el cual los difuntos o quienes hiciesen de representantes de ellos pudiesen defenderse con todas las salvaguardias judiciales. Porque es obvio que los difuntos no se pueden defender, pero, en fin, podían defender los otros, ¿no? Tercero, pero es que enjuiciar y condenar a personas que por estar muertas no pueden defenderse ni nombrar defensores es aberrante contra las salvaguardas básicas del procesamiento denominado acusatorio. Cuarto, usurpando los poderes, o sea, el poder ejecutivo, el gobierno del doctor, pues están usurpando poderes judiciales y dictando penas ausentes del Código Penal. Quinto, en adelante todos los sepultados más o menos famosos, caracterizados políticamente, estarán expuestos a que gobiernos adversos los exhumaren punitivamente. Santiago Carrillo, la pasionaria y todo un largo etcétera. O sea, es un precedente, ¿no? Y sexto, estos son émulos, o sea, son imitadores de las masivas profanaciones de cadáveres que hicieron los frente populistas en la guerra civil y que están volviendo a hacer a su manera estos delincuentes que hoy gobiernan España. Bueno, todo esto nos enfoca a lo que he llamado en el blog la batalla por la historia. O sea que unos políticos incultos, porque son muy incultos, y el jefe de ellos es un estafador con su doctorado, su falso doctorado, pues que estos individuos, que además son intelectualmente corruptos y en muchos casos económicamente corruptos, que se permitan dictar por ley a los españoles lo que han de creer sobre su historia reciente, bueno, es seguramente la mayor aberración a la que ha llegado la actual involución antidemocrática, que sufrimos sobre todo desde 2002. Y es obligación de todo aquel que estime las libertades públicas oponerse y desafiar esa ley, porque cumplirla significa hacerse cómplice de la gran fechoría. La oposición que debe desarrollarse, en mi opinión, tiene dos niveles. Primero, denuncia del carácter antidemocrático y anticonstitucional de la ley, que ataca las libertades, y del empleo de las formas legales para imponerla, que fue lo que hicieron los nazis. O sea, utilizar las formas democráticas para imponer leyes antidemocráticas. En segundo lugar, una explicación y defensa de la realidad histórica contra la morralla de falsedades en que se apoya la ley. Las dos cosas deben ir juntas. La denuncia de su carácter antidemocrático y la exposición de la realidad sobre la historia. Yo creo que Vox podría centrarse en la denuncia y evitar la demagogia esa beata de una concordia
que los liberticidas nunca han aceptado ni van a aceptar. Esa tontería, una ley de concordia, como si la concordia se pudiera imponer por ley. Es volver a lo mismo, ¿no? Con otra palabrería, ¿no? Y la defensa de lo que hay que denunciar es que es una ley que va contra las libertades de todos. Eso es fundamental, es anticonstitucional, ¿no? Y la defensa de la historia real también puede hacer la Vox, aunque compromete a todos los que estimemos nuestra propia libertad, sean del partido que sean. Defender la verdad histórica es fundamental porque sobre la falsificación del pasado se apoya la fraudulenta autoridad de los autores de la ley para proseguir sus políticas de socavamiento de las libertades y de la unidad nacional, que es en lo que están. Es una especie de nuevo Frente Popular. Esto ha sido aprobado por la izquierda y los separatistas, lo mismo que los mismos que destruyeron la República y causaron la guerra. Bueno, pues un instrumento importante para restablecer la necesaria verdad es el libro Los mitos de la Guerra Civil, que su nueva edición acaba de aparecer. Los idiotas de turno dirán que lo que quiero es vender mi libro, pero su utilidad deriva de su fuerza argumental, que han entendido muy bien sin lograr destruirla los enemigos de la libertad, y que les ha llevado, por eso, a desenmascararse con su ley de tipo soviético y antiespañol. O sea, como con el Frente Popular, basta ver quiénes han impuesto esa ley. Estamos, por lo tanto, en una batalla por la historia, que es también una batalla por la libertad y por la nación española. Ha habido ya en estos años demasiados retrocesos y derrotas parciales y es hora de tomarla con la mayor seriedad y decisión. Quiero señalar la importancia de este libro, importancia que le han dado indudablemente la izquierda, pero que no se la ha dado la derecha. La derecha prefiere en general olvidar o tiene unas ideas muy pobres, muy romas sobre el significado histórico de aquel asunto. O sea, ¿por qué tuvo tanto impacto político-cultural los mitos de la Guerra Civil en su momento? Y ahora lo ha tenido en Francia. Pues, ante todo, porque derruía la versión histórica en la que se apoyan los políticos comunistoides y separatistas que se sienten hoy herederos del Frente Popular, los cuales percibieron desde el primer momento el peligro y clamaron por la censura del libro y de sus contenidos, y que es el origen de sus leyes de memoria contra la democracia. El libro es eficaz porque está compuesto de tal manera que se entiende muy bien, es muy difícil de rebatir lo que dice y es muy ameno, por otra parte. En segundo lugar, el impacto se debió a que rompió los muros del gueto en que habían logrado encerrar las versiones que llamaban fascistas, franquistas o de extrema derecha. Como oí jactarse una vez en televisión a una profesorzuela progre, pues decía: Ricardo de la Cierva ha sido erradicado de la universidad. Y Ricardo era entre los del gueto el más influyente. Así que cierto que el encerramiento en el gueto, pues en él tuvieron bastante culpa los encerrados, porque hacían unos análisis parciales, a veces anacrónicos, del régimen que decían defender. Y así dejaban tranquilamente la bandera de la República y de la democracia a los fanáticos del viejo y del nuevo Frente Popular. Resulta que los demócratas eran aquellos que destruían iglesias, asesinaban y cometían todo tipo de tropelías, llevaban el paro a niveles nunca vistos antes, etcétera, ¿no? O bien insistían, aparte de dejarles a estos la bandera, una bandera muy importante, insisto, la democracia, ¿no?, insistían en una especie de esencialismo católico de España y del franquismo. Es cierto que el franquismo se declaró un régimen católico, no se declaró falangista, ni carlista, ni monárquico siquiera. La monarquía se decidió finalmente y se declaró católico, pero después del Vaticano II ya, o sea, aquello no podía funcionar.
Esto se olvida muchas veces, ¿no? Algunos creen que podía volver una especie de franquismo y no, después del Vaticano II no, a no ser que como una escisión del catolicismo, ¿no? Bueno, estos fallos graves, analíticos y políticos, pues daban argumentos y fuerza política a los contrarios para arrinconar y meter en el gueto a las versiones que en el fondo eran mucho mejores que las suyas, ¿no? Aunque eran incompletas o parciales, eran mucho mejores que las del Frente Popular. Sí. Bueno, pues esto, precisamente, los mitos de la guerra civil, pues causó una gran impresión. Se vendieron 300.000 ejemplares, una cosa nunca vista en un libro de historia de este tipo, y esto fue precisamente lo que alarmó a las izquierdas y los separatistas. Los alarmó porque precisamente ellos habían ganado a la opinión pública, se habían impuesto en política, es más, el PP colaboraba, ¿no? Bueno, pues en aquel momento pareció que este libro podía sustentar un nuevo discurso político en la maltratada democracia de la transición, pero no fue así. Habría hecho falta que algún partido comprendiese la trascendencia actual de aquella historia, y el PP se había sumado al nuevo Frente Popular cuando condenó en 2002 el alzamiento del 18 de julio. Se condenó a los que habían salvado a España de la disgregación y la sovietización, nada menos. Además, con esa condena se autodeclaraba ilegítimo el PP. Al parecer no entendía las consecuencias, ¿no? Y los partidos del gueto pues no salían de sus tópicos insuficientes. Por lo tanto, el efecto del libro se fue diluyendo en la universidad y en los medios de masas. Y ha tenido que ser la traducción en Francia la que haya vuelto a traerlo a primer plano. Y hoy se abre una nueva posibilidad al existir Vox y una opinión pública, aunque difusa todavía, pero que es más amplia que hace unos años y que es contraria al despotismo izquierdista y separatista. Quiero insistir en esto. Una posibilidad que puede perderse si no se explota. Me decía un amigo que ya tenía los mitos desde hace años y si había algo nuevo en la edición que que ha salido el pasado 2 de noviembre. Le dije que lo nuevo era un breve prólogo. Podía haber aumentado algunas cuestiones y corregido algún error o errata de detalle, ¿no? Pero me pareció innecesario porque en estos 20 años ha sido imposible a los historiadores partidarios del Frente Popular desmentir una sola de las exposiciones del libro. Y le dije, bueno, si ya lo tienes, regala alguno a alguien. Así defenderemos la verdad contra los que llamaba Julián Marías profesionales de la mentira. Y claro, las consecuencias de esta situación son nefastas, porque este problema de la verdad sobre la guerra civil y de la necesidad que tiene esta gente de leyes totalitarias para mantener sus versiones es una cuestión básica, porque se puede decir que todas las fechorías que vienen cometiendo las basan en una supuesta legitimidad que se basa a su vez en la falsificación de la historia. La falsedad de que el Frente Popular era democrático y de que estos son demócratas. Son demócratas que atacan las libertades y que, claro, imponen una versión falsa. Bueno, pues aparte de eso he tratado otras cuestiones más de actualidad. Voy a poner una sobre la colonización cultural que sufre el país. Dice, me envía un amigo una foto del cartel a la puerta de un centro universitario de Madrid. Es un cartel que anuncia Business and Technology School. Bueno, esto es nada especial dentro de la abyecta colonización cultural que sufrimos, salvo por un detalle. Se trata de la Universidad Nebrija. La Universidad Nebrija. El autor de la primera gramática, no en español, sino en cualquier lengua no latina. Bueno, esta gentuza, pues están colaborando. O sea, ¿qué mentalidad tienen y qué falta de todo, ¿no? Bueno, pues así estamos, ¿no? Otra cuestión importante es que ha dicho el rey que la Unión Europea procede de las 2 guerras mundiales y que España debe guardar lealtad a su proyecto, que hoy es un proyecto LGTBI. Es la ideología que hoy se impone, ¿no?
y con la que atacan a quienes quieran discrepar, como en Polonia o en Hungría. Bueno, pero claro, España no participó en esas guerras, así que no hizo los méritos precisos para el proyecto europeo, que llama europeo. Por lo que entonces España sería un socio un poco advenedizo y un poco despreciable. Y hay que preguntarse, ¿es leal con España la Unión Europea, que siempre apoyó la invasión inglesa de Gibraltar y que está casi totalmente integrada en la OTAN, que es protectora de la democracia, entre comillas, marroquí, que amenaza a España? ¿Es leal? Claro, claro. Al rey parece que no le preocupan estas nimiedades, que no son nimiedades, ¿no? Nadie le obligaba a expresar esa lealtad de lacayo. Una lealtad que no recuerdo que haya manifestado nunca hacia el hombre a quien debe el trono, hacia Franco. Yo prefiero la monarquía a una república de botarates y delincuentes, como son casi todos los republicanos actuales y como eran los de la Segunda República. Y por eso me preocupan más estas actitudes que no son obligatorias para la monarquía en absoluto. Son unas actitudes serviles que no tienen por qué existir. El rey evidentemente tiene muchas dificultades, o sea, no tiene mucha libertad para oponerse a muchas cosas que pasan, pero tampoco tiene obligación de apoyarlas, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, volviendo un poco a la guerra civil, mire, hay un tema, y es que la verdad es que basta con exponer quiénes formaban el Frente Popular para entenderlo todo sobre aquella guerra. El Frente Popular se componía de sovietizantes y separatistas fundamentalmente. Por lo tanto, amenazaban de manera muy grave la continuidad de España como cultura y como unidad política, ¿no? Y con eso se entiende también el actual proceso contra la unidad de España y contra la libertad por los herederos de aquel frente. Por cierto que el gobierno he leído que ha creado un día de las víctimas del franquismo. Bueno, las víctimas del franquismo fueron los chequistas, los asesinos y criminales que fueron enjuiciados y fusilados, unos 14.000 después de la guerra, y da la casualidad que no fueron víctimas del franquismo, sino víctimas de sus jefes, porque sus jefes los abandonaron, sí. Huyeron llevándose todo el dinero que pudieron, que fue muchísimo, robado en general, y dejaron a sus sicarios, a los que habían organizado y animado, pues los dejaron ahí, a merced de los vencedores, de los nacionales. Por cierto, hablando de días, pues el PP de Andalucía monta otro Día de la Bandera que llaman andaluza. Es una bandera islámica, es una bandera separatista y antiespañola. Bueno, pensándolo bien, es lógico porque cada cual festeja a los suyos. Y el PP, una de sus habilidades ha sido colaborar con los separatismos, incluso sustituyéndolos donde no los había, como en Andalucía, y eso, colaborar en las iniciativas de la izquierda y del separatismo en general, porque por falta, como decía un catedrático, por falta de pensamiento político y de cultura o de conciencia histórica. Uh-huh. Bueno, pues hay algunos otros temas de interés que he tratado también, pues, como diríamos, sobre la cuestión de Ucrania, de Putin, etcétera. O sea, en el blog trato mucho. Yo animo a nuestros oyentes a entrar en el blog Más España, Más Democracia, porque trato otras muchas cuestiones. Lo que pasa es que esta de la guerra civil y de los mitos de la guerra civil, pues es fundamental. Es ahora mismo la fundamental. Es la fundamental porque, insisto, de ella deriva prácticamente todo todas las políticas que estamos viendo, ¿no? Bueno, también
Y quiero insistir en que Vox debería tomar en sus manos, si quiere ser una verdadera alternativa, esta cuestión del ataque a la democracia y del ataque a la verdad histórica por las leyes estas, ¿no? Y que se percate de que el libro Los mitos de la guerra civil pues ha sido y sigue siendo el arma más eficaz contra el Himalaya de falsedades que está arruinando la democracia. Y cada vez insisto también en el asunto de la colonización cultural, de la que nadie habla, y es cada vez más insoportable, más abyecta y más intolerable. Como resulta que el 65% de los títulos, de los nombres de comercios y de instrucciones en la Gran Vía están hechos en inglés. O sea, España es una especie de... la propia Madrid, capital de España, parece ya cada vez más una especie de sucursal de Gibraltar, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que hablar también de la cuestión del Poder Judicial, porque se olvida lo esencial. El programa del PSOE, con ayuda del PP, era liquidar a Montesquieu, es decir, liquidar la independencia judicial, y ha avanzado mucho. Esto lo expuso clarísimamente Alfonso Guerra en cuanto tomaron el poder, llegaron al poder, ¿no? Y claro, una de sus consecuencias es, por ejemplo, un tribunal constitucional manejado por los partidos en contra de la Constitución. Como decía, no recuerdo quién, la misión del Tribunal Constitucional es hacer constitucional lo que evidentemente no lo es, ¿eh? Claro, el control no ha sido total y Vox ha utilizado algunos resquicios para infligir al gobierno 2 o 3 reveses en estos últimos años. Y por eso el PSOE ha redoblado sus esfuerzos por corromperlo y corromper el conjunto del Poder Judicial. Y Puigdemont Feijóo, pues quiere lo mismo, pero claro, tiene que disimular, no solo ante Vox, sino ante Ayuso, porque Ayuso parece que no traga la cosa, y Ayuso ha resultado peligrosa, como demostró con Casado. Así que Feijóo lo que hace es mantenerla y al mismo tiempo tratar de aislarla. Pero antes o después, PP y PSOE se compincharán para prostituir aún más ese tribunal, a menos que Vox consiga la fuerza electoral necesaria para impedirlo. Y por eso todos ellos están empeñados precisamente en impedir que Vox consiga el electorado necesario. En eso están muy interesados tanto el PP, sobre todo el PP, y también el PSOE. Uh-huh. Y pasa un poco lo mismo, volviendo al asunto anterior, con los mitos de la guerra civil. Todas las críticas se han dirigido a impedir que la gente lo lea, con ataques personales, etcétera, pero no han conseguido en ningún momento derrumbar su argumentación. Bueno, y con esto creo que podemos pasar al tema de hoy. Sí. No sé, estábamos hablando de esos convulsos años a la muerte del general Franco y estábamos viendo algunos de los personajes, algunos de los protagonistas de la época, ¿no? Sí, hemos visto pues al rey, a Suárez, a Torcuato, Torcuato era sin duda el mejor de ellos, a Carrillo, a Felipe González, y nos quedaba por ver a Jordi Pujol, que iba a ser un poco el principal separatista habilidoso, porque no se declaraba separatista, por supuesto. Al principio todos ellos decían que eran simplemente autonomistas, querían un poco de autonomía, es más, querían la autonomía de la República. Y la UCD les dio una autonomía muy superior a la de la República. Claro, estos tíos se dieron cuenta, bueno, estamos tratando con tontos o con gente completamente irresponsable, así que lo utilizaron a fondo. Les regalaron, por ejemplo, y un arma fundamental que era la enseñanza pública. Se la regalaron desde el principio. O sea, lo que hizo Aznar años después fue llevarlo a su conclusión total. Porque, claro, cambiar la instrucción requiere tiempo, ¿no? La enseñanza pública requiere tiempo. Pero se fue haciendo. Desde el principio, los estatutos de autonomía les regalaban, entre otras cosas, la enseñanza, lo que llaman la educación. Bueno, pues de los líderes separatistas, ya digo, el más relevante era el catalán Jordi Pujol. El separatismo había perdido influjo popular, había perdido
prácticamente todo su influjo popular. Desde la Guerra Civil prácticamente nadie se declaraba separatista, al final del franquismo. Recordemos que en cambio en la República pues fue un grave problema, ¿no? El separatismo en España ha sido uno de los factores, no el principal, pero uno de los factores importantes en la destrucción del régimen liberal de la Restauración, de la monarquía de la Restauración, en la destrucción de la República, ahora en la involución permanente que vive España desde hace años. Eso han sido algunas de las hazañas de esta gente. Y en la Guerra Civil, la Esquerra, en alianza conflictiva, eso sí, con el anarquismo y el comunismo, y bajo la presidencia de Companys, pues había impuesto en Cataluña un régimen sanguinario y expoliador. Y Pujol joven, pues se sintió llamado a resucitar el que llamaba sentimiento magnánimo. Llama sentimiento magnánimo en fin, a la retórica separatista, ¿no? En 1960, él y algunos más aprovecharon la perspectiva de una visita de Franco a Barcelona para organizar un escándalo en el Palau de la Música Catalana, donde se celebraba un homenaje al poeta Joan Maragall, con motivo de su centenario, ¿no? Entonces hubo gritos y reparto de un panfleto escrito por Pujol, afirmando que la falta de libertad es absoluta y que Franco, además de opresor, es corruptor. Parece que estaba hablando de sí mismo. De sí mismo. Achacando, y claro, achacaba el escaso sentimiento nacionalista de los catalanes pues a la supuesta corrupción extendida por el régimen, decía él, sobre todo el pueblo. El franquismo había corrompido a todo el pueblo, ¿eh? Y Pujol, que era el principal organizador de la protesta, pues no asistió al Palau, pero fue delatado y arrestado. Y según su informe, pues fue seriamente torturado. Esto es evidentemente falso, ¿no? Sí, sí, claro. Fue seriamente torturado hasta confesar la existencia de un cómplice. Claro, enseguida confesó, claro. Y recibió 7 años de condena después de recitar en el juicio una proclama separatista. Fue liberado a los 2 años. O sea, 7 años, pero que se dieron en 2. Y fue uno de los contados separatistas encarcelados desde los años 40. La represión era terrible, ¿no? Era durísima. Sí. En 1976, Pujol, bueno, otra cosa es que se dedicó a los negocios bancarios con su padre, negocios que en gran parte eran chanchullos desvergonzados, ¿no? Con compra y venta de divisas en Marruecos y cosas así. Llevaban el dinero, los billetes en cajas de zapatos, cosas de... Es una cosa muy cutre. Bueno, pues en 1976, como digo, Pujol tenía 46 años, era de familia acomodada, se había formado hasta los 15 años en el colegio alemán, que por entonces era nazi, y el propio Pujol consideraba esa formación como un acierto para mi formación, porque decía que había tenido una excelente pedagogía y, dice él, neutralidad política. Insisto, el colegio alemán era entonces nazi, en Barcelona y en cualquier otro sitio, ¿no? Él fue buen estudiante, parece que tenía espíritu religioso, sí, lo ha tenido todo el tiempo, ¿no? El separatismo, tanto catalán como vasco, era muy católico. Inicialmente era muy católico. Eso no debe olvidarse cuando se dice que España es católica por naturaleza. Bueno, no tanto. No tanto. No. Y pronto pues enfocó su catalanismo por la vía financiera. Fue el principal impulsor de banca catalana, sobre la que pesarían cargos de corrupción. Que los tíos se envolvieron en la bandera catalana para impedir ser juzgados cuando habrían ido a la cárcel. Curiosamente, en sus memorias, él no menciona a Andreu Abelló, pese a que este tuvo un notable papel en el separatismo y en el propio banco de Pujol. Vamos a ver, este Abelló había huido a México después de la guerra y había compartido con Indalecio Prieto el tesoro del yate Vita.
que fue llevado allí por órdenes de Negrín y que se componía de una inmensa suma de bienes privados y públicos, artísticos, etcétera, que habían expoliado los jefes del Frente Popular. Bueno, pues Prieto, como sabemos, lo hemos tratado en otras ocasiones, de acuerdo con el corrupto presidente mexicano Cárdenas, pues se apropió del tesoro que había llevado Negrín para un agente suyo, o sea que se lo había robado a Negrín, y esto originó una reveladora correspondencia entre los dos jefes socialistas de la que hemos hablado, aunque no se suele no se suele recordar. comentar. En los mitos de la guerra civil lo comento con cierta amplitud, ¿no? En 1949, pues Abelló pasó de México a Tánger y pasó con fondos suficientes para fundar un banco, ¿eh? Y en 1964 volvió a España sin problemas, a la España franquista, ¿eh? Y apareció como consejero de Banca Catalana. Y, es decir, el tesoro robado del Vita parece que daba para mucho, ¿no? Y hacia final del franquismo entró en la Asamblea de Cataluña, que era un montaje impulsado por los comunistas, y derivó hacia el socialismo, probablemente con la idea de dar al socialismo un sesgo nacionalista, separatista, que lo han conseguido, por cierto. El Partido Socialista en Cataluña es prácticamente separatista, ¿no? Sí. Y a su vez Pujol fundó en 1974 el Partido Convergencia Democrática de Cataluña. Bueno, Pujol mantenía contacto con Josep Tarradellas, que era jefe de un fantasmal gobierno catalán en el exilio, ¿no? Tarradellas había sido un energúmeno durante la guerra, pero el exilio le había llevado a reflexionar, a aprender de la historia, cosa que no han hecho la mayoría de estos, ¿no? Hasta declaró su intención de respetar lo que Franco hubiera hecho de bueno por Cataluña, que ciertamente no era poco. Bueno, pues su moderación pues provocó desacuerdos de fondo con Pujol, que Pujol era mucho más extremista. Ya en la democracia un poco pasaba como con Felipe González, que salía, bueno, mucho más extremista que Carrillo, defendiendo, atacando la economía de mercado, hablando de autodeterminación de las regiones y cosas por el estilo. Pues ya en la democracia, pues ya digo, Pujol tuvo serios problemas por irregularidades en la banca catalana, por su trato con jueces corruptos, por la corrupción que fue imponiendo en las concesiones empresariales del gobierno, etcétera, ¿no? En cuanto al separatismo vasco, que no terrorista, no directamente terrorista, pues aparecía como una alternativa civilizada a la ETA y también dispuso de ventajas sustanciales, igual que la de Cataluña. La clave del separatismo vasco, más aún que del catalán, pues era un racismo extremo, que después de la Segunda Guerra Mundial, claro, quedó en sordina, después de la derrota del nacionalsocialismo alemán, ¿no? El PNV se consideraba cristiano y se había aliado al Frente Popular y había cooperado con él en disimular la persecución religiosa, una persecución realmente bestial. Traicionó esa alianza cuando vio que los nacionales iban ganando la guerra y sobre todo después del bombardeo de Guernica. Después del bombardeo de Guernica, hecho por los fascistas, como ellos dicen, también por los italianos, pues estrechó contacto con los fascistas italianos con vistas a una rendición por separado. Y de paso entregó intacta a Franco la industria pesada de Bilbao. Esto hizo el PNV. Vale, a todo, es el partido que ha traicionado a todos, ha traicionado todo lo que se puede traicionar. Y fue poco, traicionó a la Iglesia, traicionó al Frente Popular, traicionó a Franco, traicionó, en fin, todo lo que pudo, ¿no? Después de la guerra, pues fue poco perseguido, lógicamente, porque de hecho había facilitado la victoria de Franco, ¿no? Y en el exilio, pues se había dedicado a espiar a sus antiguos aliados izquierdistas por cuenta y a sueldo del FBI. En 1976, el PNV apenas tenía apoyo popular,
pero como iba a pasar pronto con el PSOE y Convergencia, pues lo ampliaría pronto a favor de los cambios políticos y del dinero que les llegaba, ¿no? La UCD dio una gran cantidad de dinero al PNV para que se formara, y el PNV, en lugar de agradecerlo, dijo que eso era una cosa a cuenta de lo que le debían, que nadie le debía nada, claro. Bueno, de sus líderes, quien cobraría mayor protagonismo iba a ser Javier Arzallus, un ex jesuita de familia carlista, que por entonces era muy poco conocido. Estamos hablando de la época de la transición, el principio de la transición. En cambio, era más conocido un dirigente vuelto del exilio, Juan Ajuriaguerra, que se parecía un poco a Tarradellas porque se había moderado. Rechazaba las connivencias con la ETA y, en fin, pues perdió, igual que en el caso de Cataluña, pues perdió influencia en favor de los más radicales Arzallus y Carlos Garaycoechea. Bien, pues aunque los separatismos vasco y catalán diferían, más separatista era el vasco, pues en aquel momento, después fue al revés, ¿no? Pues partían de un principio que tendía a anular la soberanía española al concebir como naciones a las dos regiones y propugnar la disolución de España en varios estados que, insisto, serían fácilmente manipulables por otras potencias. Este es el verdadero programa de los separatismos, basados en un racismo irrisorio y en fin, el ataque a las libertades, en definitiva. Bueno, pues con esto pasamos a ver cómo se iba desarrollando el año 1976, concretamente el verano, que resultó muy cálido de aquel año. Bueno, a pesar de la decepción casi generalizada por el nombramiento de Suárez, recordemos que fue amparado por el rey, pero Suárez salió adelante, superando las dificultades para formar gobierno y enseguida empezó a hilvanar contactos con la oposición. Antes había sido de los... o sea, no dudó ni un momento en dejar en la estacada a la Unión Democrática del Pueblo Español, que había fundado él en parte, ¿no?, y que había presidido. Dejó en la estacada a los llamados bunkerianos, en los que se había apoyado para retrasar y dificultar la reforma de Fraga. Y claro, formar gobierno, sin embargo, le resultó algo laborioso, porque en él rehusaron entrar no solo Fraga y Areilza, sino personajes como Robles Piquer, Antonio Garrigues, Fuentes Quintana, Álvarez de Miranda y otros que en aquel momento parecían pesos pesados de la política, ¿no?, salidos del franquismo todos ellos, ¿no? Suárez salió del paso con ayuda de Alfonso Osorio, que era líder de los democristianos más o menos antifranquistas del grupo Tácito y que había sido ministro de la presidencia con Arias. Osorio llevó al nuevo gobierno a Marcelino Oreja en sustitución de Areilza y a varios más, y retuvo a Leopoldo Calvo Sotelo. Del sector, había dos sectores, el democristiano y el sector que llamaban azul, salido del movimiento, o sea que era el movimiento realmente, ¿no?, exceptuando algunos grupos menores. Y quien iba a dar la ideología y la orientación política iban a ser los democristianos, a pesar de que eran literalmente cuatro gatos, ¿eh? Bueno, pues del sector azul el más destacado fue Rodolfo Martín Villa, que era muy próximo a Suárez y que había sustituido a Fraga en gobernación y donde en gobernación iba a desempeñar un papel crucial. Posteriormente diría en sus memorias: llegó a ser evidente que la reforma global que entonces con Arias se arbitró y padecía de graves insuficiencias, tanto en su contenido como en su forma y en su trámite. Es decir, olvidaba con bastante descaro que él y Suárez habían boicoteado solapadamente aquella reforma en nombre del continuismo franquista en definitiva, ¿eh? Del gobierno quedaron excluidos los políticos de la tecnocracia, que eran objeto de especial aversión para los de procedencia falangista,
Recordemos que entre los tecnócratas del Opus Dei y la Falange había habido muy graves problemas que se manifestaron en el asunto Matesa durante el propio franquismo, ¿no? Sí. Quiero insistir en esto porque muchas veces dicen, es que entonces no había partidos. Claro que había partidos, no se llamaban partidos, pero las familias, pero actuaban como partidos y se peleaban entre ellos y buscaban poder entre ellos. Lo que pasa es que Franco actuaba ahí como árbitro y moderador de todos ellos y lo hacía muy bien. O sea, la vamos a llamar genialidad, por lo menos el enorme talento de Franco no era solo militar, era también político. Bueno, pues las noticias sobre el nuevo gobierno de Suárez desataron en la prensa y en parte de la opinión pues una especie de rechifla cabreada, empezando por el recién nacido El País, que era ya influyente. El País, Fraga había alimentado el proyecto del País porque quería hacerlo un órgano de expresión y de apoyo a sus proyectos, pero enseguida el País mordería su mano, la mano que lo alimentó. De lo que pasaba. Sí. Bueno, a este gobierno se llamó el gobierno de los Penenes, en contraste con el anterior gobierno de catedráticos, aludiendo a la diferencia de talla política entre un gobierno y otro, ¿no? Los Penenes eran profesores no numerarios, pues estaban en lo bajo del escalafón del profesorado universitario. Y Suárez, que estaba preocupado, pues utilizó la televisión para contrarrestar aquel mal ambiente. El 6 de julio explicó que, cito, la corona tiene la voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para España, una democracia en la que la libertad, la justicia, la participación, la paz y la cultura sean fruto del esfuerzo de todos y el resultado de que todos se beneficien. Esto realmente es pura palabrería, pero bueno, por lo menos, en cierto modo, venía a decir que antes no pasaba nada de eso. Bueno, él habló de un gobierno abierto a todos, que promovería el diálogo en una reforma de la ley a la ley, esta era la expresión de Torcuato, de gobernar con el consentimiento de los gobernados, respetar al adversario y ofrecerle colaboración. Estas expresiones eran sugestivas porque, aunque su significado era un tanto inconcreto, pero indicaban la decisión de continuar el proceso reformista sin la temida vuelta atrás. Y se calmaron en parte las preocupaciones de la oposición y la prensa pues quedó un poco a la expectativa, ¿no? La prensa se había vuelto muy progre de repente, ¿no? La mayor parte, no toda ella. Y esto se iba a manifestar muy bien cuando vino Solzhenitsyn a denunciar el comunismo, ¿no? Bueno, pues el día 17 el nuevo gobierno concretó más sus intenciones sobre las normas de la democracia liberal. El reconocimiento del hecho regional, la diversidad de pueblos integrados en la unidad indisoluble de España, promovió el ingreso en la Comunidad Económica Europea, futura Unión Europea, y la atención a la crisis económica que se había relegado un tanto debido a las urgencias políticas, ¿no? El punto más llamativo fue la promesa de una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política, excepto los de sangre. Dice, a fin de, cito, hacer posible la participación de todos los ciudadanos en la determinación de nuestro futuro. Esto es una frase vana, porque nadie puede determinar su propio futuro, ni el de una nación, pero tenía un sentido vagamente orientativo, ¿no? Bueno, pues empezaron a salir de la cárcel dirigentes comunistas, uno de los cuales, Sánchez Montero, pues reconocía al gobierno voluntad de reconciliación, aunque decía todavía corta, no era una voluntad amplia, ¿no? Dice, no quiero decir que estemos con los métodos terroristas, pero entiendo que la amnistía es para todos. Supone cerrar una etapa de la historia de España y crear las condiciones para una auténtica reconciliación de todos los españoles y el establecimiento de un régimen democrático. Todo esto es pura falsificación ya desde el principio y aceptada un poco por todos. La reconciliación estaba lograda para la inmensa mayoría del país y la prueba es que toda esta gente era muy poca y tenía muy poca fuerza en aquellos momentos. Estaba muy... un régimen democrático, hablar de eso en boca de unos comunistas, pues no deja de ser un sarcasmo, ¿no? La reconciliación era con los partidos de la oposición,
no de todos los españoles. Por otra parte es cosa imposible, porque aunque la inmensa mayoría estuviera reconciliada desde mucho antes, pues siempre quedaban y siempre quedarán gente irreconciliable, eso es inevitable, ¿no? Los comunistas hablaban más bien de una reconciliación de partidos, claro, que al mismo tiempo la negaban con sus propuestas de ruptura, lo que llamaban ruptura democrática, que era la democracia era el Frente Popular y era para enlazar históricamente y moralmente y políticamente con el Frente Popular, rompiendo con 40 años muy fructíferos de historia de España, ¿no? Y los terroristas, o sea, la ETA y los grupos comunistas que practicaban el terrorismo, pues rechazaban la conciliación, con o sin amnistía, les daba igual. Otro equívoco hacía sinónimos, muy falsamente, los conceptos de demócrata y antifranquista. Así que cundía ya un lenguaje perverso, plagado de equívocos, y que ha continuado hasta ahora, es decir, ha continuado y aumentado hasta ahora, debido, como he señalado, como han señalado otros también, a la falta de pensamiento político real en la derecha, ¿no? Bueno, el gobierno quizá habría ganado una baza política si hubiera permitido una amnistía general y rápida, pero difícilmente haría tragar a la mayoría de la clase política pues la liberación de los terroristas, los cuales, así como sus seguidores, la interpretarían como una victoria sobre un gobierno débil y no como un perdón. Este es uno de los problemas, ¿eh? Por otra parte, recordemos siempre que la transición democrática vino directamente del franquismo, no podía venir del antifranquismo, que era radicalmente antidemócrata. Y el gran problema era conseguir una transición que no repitiera la de la monarquía a la república en los años 30, que no creara un régimen pues caótico y convulso, ¿no? Este era el gran problema. Y parecía que en buena medida se estaba logrando. Por otra parte, la amnistía fue aplicada con cuentagotas, lo cual generaba pues impaciencia y protestas, ¿no? Sobre todo en Vascongadas, los simpatizantes de la ETA organizaron las gestoras pro amnistía a fin de mantener una agitación callejera permanente y violenta, por la libertad de lo que llamaban los presos vascos, así calificaban los etarras, con otra exitosa perversión del lenguaje. Eran presos terroristas, pero eran presos vascos, ¿no? En Vizcaya y en Guipúzcoa, sobre todo, las movilizaciones pues no cesaban en aquellos meses del verano del 76. La ETA las utilizó para aumentar su popularidad y sus atentados pasaron de momento a segundo plano. Así que entre mayo y octubre hubo 2 nuevos asesinatos, más uno de sus dirigentes llamado Pertur, que era partidario de dejar la acción armada, y la ETA hizo correr el bulo de que había muerto a manos de la policía cuando en realidad lo habían asesinado ellos, ¿no? Lo utilizaron para exacerbar la indignación de la gente. Bueno, la aplicación lenta de la amnistía y la expulsión de los presos terroristas pues desgastó al gobierno y le hizo perder iniciativa, pero no la iniciativa. En general la iniciativa política la conservó, porque claro, los otros eran muy débiles, ¿no? Y claro, también los presos comunes exigieron salir libres y una gran parte de la oposición los jaleó a fondo, ¿no? Sobre todo los anarquistas. Y para ello organizaron motines, alguno muy espectacular en la cárcel madrileña de Carabanchel, incluso con asesinatos entre ellos mismos, ¿no? La amnistía iba emparejada con la legalización de los partidos. Así que el gobierno abrió una ventanilla, como le llamaban, para legalizarse, pero en un primer momento solo pasaron por ella el Partido Socialista de Llopis. Recordemos que el Partido Socialista se había dividido entre los de Felipe González, ¿no? Y los de Llopis, que eran los tradicionales, pero Felipe González había conseguido engatusar mejor a los alemanes y otros, ¿no? Y también se legalizó un Partido Popular próximo al gobierno, próximo a Suárez, y los otros lo harían más tarde, pero a regañadientes. Y la Junta, llamada Junta Democrática dirigida por el Partido Comunista, exigía la legalización simultánea de todos, y la plataforma también democrática que dirigía el PSOE, pues la apoyó, pero más débilmente. Y entre tanto,
Garrigues, Walker y otros, más o menos liberales, un liberalismo un tanto cañí, pues trataban de fundar un partido liberal, haciendo sus cenas y tal, ¿no? Entre el 17 y el 18 de julio, casi a continuación de la declaración de intenciones del gobierno, pues tuvo lugar un golpe terrorista de nuevo estilo, con la explosión de 20 bombas distribuidas por casi toda la geografía nacional, o sea, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vigo, Ferrol y otras ciudades. Las bombas no buscaban causar víctimas, pero sí daños materiales y sobre todo simbólicos, porque era el 18 de julio, ¿no? Así fueron volados monumentos franquistas, alguna bomba fue colocada dentro de un edificio militar y los jeeps policiales aparcados al lado de la Dirección General de Seguridad pues sufrieron un ataque con cócteles Molotov. Bueno, estas acciones las firmó el Grapo, que de paso reivindicó el asesinato de los 4 policías del 1 de octubre del año anterior en represalia por las últimas ejecuciones del franquismo. Y de ese 1 de octubre tomó el nombre, Grupos de Resistencia Antifascista 1 de octubre. Bueno, el susto del gobierno y la oposición y la prensa pues fue mayúsculo y empezó a especularse con la capacidad técnica y los numerosos comandos necesarios para tales acciones, que eran poquísimos, ¿no? Capacidad técnica es que se tenían algunos expertos en electrónica y los comandos no pasaban de ser una docena, ¿no? Que era una docena de personas. La oposición, pues, se encontraba ante un nuevo grupo terrorista muy fuerte en apariencia y que quizás podía hacer descarrilar el proceso de reforma al que la propia oposición se iba acomodando, pero sin perder las esperanzas de la ruptura. La Platajunta temía que los continuistas del régimen, que eran todavía influyentes, pues metieran en el mismo saco a los terroristas y al resto de la oposición y replicaron en consecuencia. No olvidemos que la ETA había gozado del apoyo de todos ellos. Había gozado del apoyo porque esperaban que cuando se pasara a la democracia, pues la ETA dejaría de actuar y en cambio les cedería. La ETA habría hecho el trabajo sucio y les cedería a ellos los beneficios y los goces de la política, de la nueva política, ¿no? Pero como la ETA no fue la autora, pues la ETA, eso dio a la Platajunta cierto alivio, porque le habría sido muy difícil una brusca condena después de su tradicional apego y apoyo a los etarras, ¿no? De modo que, ya digo, la Platajunta pues, y la prensa reaccionaron asegurando que las bombas iban contra la amnistía y que sus autores solo podían ser de extrema derecha, también con conexiones policiales. Esto lo habían dicho también de la matanza etarra en la cafetería Rolando 2 años después. O sea, una prensa realmente miserable, ¿no? No explicaban por qué, siendo así, los terroristas habían atacado locales, monumentos y centros organizativos franquistas en vez de golpear a la oposición, que ya actuaba con total libertad. Y tampoco querían mencionar la fecha elegida, el 40 aniversario del alzamiento de 1936, porque aquellas bombas buscaban recordar a todo el mundo el origen del régimen y el carácter fascista, falaz y antipopular de su reformismo, que decíamos, pues era un simple revoco de fachada al que se plegaba la claudicante Platajunta, o que llamábamos también oposición domesticada. Es decir, aquellas acciones pretendían demostrar que lo que llaman el fascismo era débil y caería por tierra si encontraba la suficiente conciencia política y resistencia popular. Los sucesos de Vitoria, de los que hemos hablado, pues habrían quebrado el proceso reformista y marcado el camino de la lucha del pueblo, a la que estas acciones armadas pues querían abrir paso. La verdad es que el Grapo era un grupo pequeño, pero bien organizado y muy disciplinado, parte del Partido Comunista de España reconstituido, y que disponía de cierto aparato técnico electrónico y de falsificación de documentos y de algunas armas cortas y de dinamita robada. El partido se había formado en 7 años de duro trabajo clandestino,
apartándose en lo posible de los grupos que llamaban oportunistas de izquierda, o revisionistas, o carrillistas, a quienes consideraban controlados por la policía. Es una cosa curiosa. En el libro de Un tiempo y de un país, en que yo he expuesto todas estas historias, estos desarrollos, ¿no? Don Pío, nos hemos quedado sin tiempo. Estaba absorto escuchándole y veo que nos estamos quedando ya sin tiempo. Bueno, 2 minutos más. Uno, si es posible. Bueno, digamos que el Partido Comunista obtenía una pequeña parte de su dinero de las cuotas de los afiliados, que eran unos 200 en toda España, y simpatizantes, que serían 1 millar como mucho, pero sobre todo de atracos y expropiaciones a bancos. Y al ser reivindicadas las acciones, la policía supo por dónde buscar, detuvo a un número de militantes y anunció triunfalmente la desarticulación del partido. Pero el aparato central quedó incólume y el 30 del mismo mes, una nueva tanda de atentados, esta vez con 2 víctimas mortales que fueron miembros del Grapo, que les estalló una bomba mal manejada, ¿no? La ETA y el Grapo no eran los únicos grupos terroristas, pero sí los más peligrosos. Y en verano de 75, el partido separatista gallego UPG había perpetrado varios atentados que le habían costado la desarticulación, con un activista muerto por la policía. Y en Cataluña surgían también núcleos terroristas. Y en Canarias aparecía otro parecido. Excepto el PCR, los partidos maoístas, partidarios en principio de la lucha armada, no la aplicaban, aunque persistían teóricamente en ella, y estaban integrados en la Plata Junta. El terrorismo de izquierda daría pie a un terrorismo de derecha que sería en todo momento mucho más reducido, mucho más desorientado y mucho menos mortífero. Bueno, así. Terminamos así. Pues lo dejamos aquí, don Pío, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, aquí a Informa Radio en 1 hora con la historia. Muy bien, pues un abrazo para todos. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.